Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel García y el día de hoy vamos a presentar la actividad de la tarea 2 correspondiente a la investigación cualitativa y el cuadro comparativo entre los diferentes enfoques de esta metodología. Inicialmente se va a evaluar 6 de estos enfoques, entre ellos la etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. Por cada una de los 6 tipos de metodologías se realizará un análisis por enfoque. Inicialmente trabajaremos el de origen, el cual nos menciona que la etnografía se empezó a manejar desde el siglo XX por antropólogos y sociólogos, precisamente para hacer un estudio y averiguaciones respecto al comportamiento de la sociedad. Muy similar sucede con la etnografía virtual, pero entonces ya empieza a haberse creado una cultura a través de la interacción social mediada por ordenador, es decir, con toda la tecnología computacional, con el hardware y el software para realizar estudios sobre la sociedad. La teoría fundamentada, esta metodología es una metodología analítica y se inició durante los años 50 mediante procesos de análisis cualitativos y de carácter inductivos. Con la investigación-acción iniciaron estudios sobre metodologías y investigaciones sobre igualación de oportunidades para obtener empleo. Estos fueron los primeros estudios donde surgió la investigación-acción como enfoque o como metodología. También en el estudio de caso, en una investigación médica y psicológica, fueron los primeros estudios que se empezaron a hacer con estudio de caso en estas ciencias naturales. Y la fenomenología fue fundada por Edmund Husserl, quien con estudios también psicológicos y estudios, digámoslo, de las ciencias, dio inicio a esta metodología. El siguiente enfoque para analizar las 6 metodologías es el enfoque de las fases. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que para la etnografía inicialmente se establece una delimitación del sistema social, se hace una inmersión de campo, se selecciona el instrumento de medición, se realizan los reportes y se hace una nueva salida de campo para finalmente establecer unos resultados o unas conclusiones de carácter cualitativo. Sucede algo muy similar con la etnografía virtual, pero pues esta se realiza en vez de, se puede complementar las inmersiones de campo con herramientas tecnológicas como los blogs, herramientas como comunidades virtuales de participación abierta y algunas otras herramientas de divulgación de información por medio de herramientas virtuales. La teoría fundamentada sucede con muy similar, pero hay unas fases muy importantes que es la recolección de datos, posteriormente una codificación abierta, pasa a ser una codificación axial y una codificación selectiva para de allí determinar y visualizar cuál es la teoría que pues permite llegar a una conclusión en los reportes. Eso es un poco más estructurada y más sistemática. Con la investigación-acción, primero hay una observación del participante, posteriormente hay una investigación participativa, es decir, es activa el rol del investigador. Tercero es la acción participativa y por cuarto la evaluación como fase de esta metodología. Y para el estudio de caso hay una fase preactiva, una fase interactiva y una fase postactiva. Con la fenomenología, primero se define el fenómeno de interés. El producto consiste en varias descripciones narrativas de experiencias, es decir, hay que tener en cuenta que aquí depende de la experiencia o el bagaje del investigador y se intenta descubrir conexiones y desarrollar una narrativa, es la característica de esta metodología. Bien, posteriormente hay un enfoque desde la técnica. Para la etnografía, con la técnica y descripciones de categorías y temas culturales emergentes, hay una codificación selectiva, clasificaciones o taxonomías culturales y hay una teoría o hipótesis emergente con tendencias. Entonces es importante tener en cuenta que por la técnica se utiliza para estudios de carácter de ciencias administrativas, más que todo para negocios, y con la etnografía virtual pues es muy similar, simplemente que el conocimiento es avanzado en aplicaciones, herramientas, se utilizan herramientas analíticas y tareas de programación. Entonces hay que tener en cuenta que la persona debe contar con habilidades para extraer información a partir de métodos de programación, minería de datos, etc. Con la teoría fundamentada
se aplica mucho en las ciencias sociales, ciencias de la salud, las ingenierías, porque no se dispone de teorías o son inadecuadas para el contexto. En el caso de tiempo, casos o muestras o circunstancias se emplea esta herramienta como técnica. Con la investigación en acción también se utilizan las ciencias sociales, ciencias ambientales, de la salud y ingeniería, y cuando una problemática la comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio, es la metodología adecuada, la metodología ideal, mientras que el estudio de caso lo que busca es con su técnica contribuir al cambio de paradigma en la investigación de los movimientos sociales. Entonces se emplea bastante para fenómenos, digamos, culturales, fenómenos sociales, fenómenos de las ciencias de la salud, etc. Y la fenomenología lo que busca precisamente es, digamos, indagar en campos como la psicología, educación, ciencias naturales y extender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. Bien, el siguiente enfoque para revisar viene siendo los instrumentos de reflexión. Pues para el primer caso se utilizan bastante las observaciones generales, entrevistas, recopilación amplia de artefactos, análisis en un ambiente físico y social, estudio de la historia del grupo o la comunidad. ¿Qué suceden? Son las herramientas más adecuadas para reunir la información, para recolectar la información, muy similar con la etnografía virtual, pues se pueden utilizar redes sociales, se pueden utilizar encuestas realizadas en la nube, o se puede utilizar algún otro link que permita reunir información. Con la teoría fundamental, el método ideal viene siendo las entrevistas y focus group o grupos de enfoque. Con investigación-acción también se utilizan las entrevistas, reuniones, se utilizan cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. Para el estudio de casos se recomienda el análisis de documentos, observación y encuestas como los principales métodos de recolección de la información. Y para la fenomenología, las observaciones, entrevistas y también grupos de enfoque. Entonces cada uno, pues dependiendo del caso de investigación, pues, y las herramientas a disposición, hay que ver cuál es la metodología más adecuada. Bien, por último tenemos el análisis de los datos. Para una etnografía se utiliza al momento de analizar los datos una triangulación o integración de las evidencias, el retrato del lugar y la escritura estudiada. Para la etnografía virtual ya lo mencionábamos, a pesar de ser un método cualitativo, al momento de analizar los datos se utiliza minería de datos o programación para descargar esta información y ser interpretada. Con la teoría fundamental se utiliza una codificación abierta, axial y selectiva en primer y segundo plano, ya lo mencionamos anteriormente. Con investigación-acción, los análisis de datos busca integrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo se va a analizar, entonces precisamente tiene una participación también activa la comunidad sobre esta investigación. Con estudio de casos, buscas una correlación a partir de un análisis para basar la medición de dos o más variables. Entonces, es un método, digamos, más sencillo de análisis, junto con la fenomenología, que utiliza unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas como herramientas para análisis de datos. Entonces, pues para concluir, finalmente, pues depende de un gran número de variables cuál es la metodología más adecuada desde el punto de vista cualitativo, y depende de las herramientas del investigador, depende de digamos, el estudio, el objeto de estudio de investigación, el alcance de los objetivos y incluso un presupuesto o un cronograma asignado. Bien, por último, pues les dejo la bibliografía utilizada. Esta es, la pueden. Muchas gracias.